Bien, vamos a hablar un poquito de cómo es que se generan las ondas en el electrocardiograma, ¿no? Cuando tenemos un electrocardiograma o cuando registramos la actividad eléctrica del corazón, que básicamente esa es la definición de un electrocardiograma, podemos ver ondas que tienen ciertas características. Y ese es el dilema, ¿no? La interpretación de estas ondas hacen el diagnóstico. Pero si no sabemos de dónde se originan estas ondas, pues vamos a tener conflictos en llegar a un diagnóstico. Por lo tanto, en esta sesión vamos a ver cómo es que se genera un electrocardiograma o de dónde nacen estas ondas. Para poder entender esto, tenemos que hacer un recordatorio del corazón como un órgano especializado que tiene varias funciones. Tiene funciones mecánicas, bombear la sangre, tiene funciones endocrinas, tiene funciones hemodinámicas, tiene varias funciones. Una de las funciones especializadas que ha llamado la atención a muchos investigadores es la capacidad que tiene el corazón de generar energía eléctrica y de transmitirlo de una forma sincronizada, de forma que pueda cumplir su función de una forma espectacular. Entonces, ¿cómo es que hace esto de generar electricidad? Pues porque básicamente eso es lo que hace, ¿no? Pues todo parte o toda la clave de todo esto es la composición celular, o sea, sus células propias del corazón, que son las miofibrilas, ¿no? Estas células cardíacas tienen varias propiedades. Una de las propiedades es el inotropismo, que es la capacidad que tiene el músculo cardíaco de transformar energía química en fuerza contraria, ¿no? Otra de las propiedades que tiene es el cronotropismo o automatismo, que se refiere a la propiedad del músculo cardíaco de generar impulsos capaces de activar el tejido y producir una contracción. Otra de las propiedades es el vasmotropismo, que es la capacidad que tiene el músculo cardíaco de responder a un estímulo. Y el dromotropismo o conductibilidad, que es la propiedad que tiene el músculo cardíaco de poder transmitir un impulso. Entonces, son estas las claves o son estas las características que hacen que este órgano sea tan especializado. En el esquema podemos ver varias miofibrilas que están muy juntas porque todas actúan como un sinsitio, o sea, todas se activan casi al mismo tiempo y todas trabajan de una forma muy uniforme, ¿no? ¿Cuál es la clave para que puedan trabajar de esta forma? Pues la clave es su composición. En este esquema vamos a ver cuál es la composición intracelular dentro de la célula y la composición extracelular. La composición intracelular pues está basada principalmente en aniones como las proteínas, aminoácidos, péptidos y otras sustancias que le dan carga negativa predominantemente a el ambiente intracelular. Pero no solo es aniones, también hay cationes como el potasio, por ejemplo, una cantidad de 150 miliequivalentes, el sodio, el magnesio, hay cloro, hay calcio y otros componentes. Sin embargo, la predominancia son los aniones que le van a dar la carga negativa al componente intracelular. ¿Qué es lo que pasa en el ambiente extracelular? Existe también varios cationes como el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, el calcio, y la predominancia en el ambiente extracelular va a ser positiva. Entonces, esta es la composición en reposo de una célula cardíaca, predominantemente negativo intracelularmente hablando y predominantemente positivo en el ambiente extracelular. Entonces, esta es la clave para poder entender cómo es que se genera energía o cómo es que se puede registrar estos cambios energéticos que ocurren dentro de la célula.
acá tenemos el esquema de lo que habíamos hablado, la composición eléctrica intracelular, que es predominantemente negativa, y la composición eléctrica extracelular, que es predominantemente positiva. A este reposo lo vamos a llamar célula polarizada, ¿no? Entonces tenemos esta célula que está polarizada o está en reposo. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando se genera un estímulo o un impulso? Esta célula en reposo va a cambiar sus componentes químicos. Entonces van a cambiar su polaridad también. En esta parte azul más intensa que pueden ver en el esquema, vemos cómo está cambiando la composición eléctrica de esta parte que se ha estimulado. Lo que era negativo se va a empezar a convertir positivo por el cambio iónico que ocurre dentro de la célula, ¿no? Entonces, ha empezado a cambiar la polaridad de esta célula, y eso lo vamos a traducir como el inicio de la despolarización. Si nos fijamos en la parte donde esta despolarización está ocurriendo y la parte en reposo que todavía no está despolarizada, tenemos una conjunción de cargas eléctricas. Negativo por una parte, hablando en el ambiente extracelular, y positivo en el otro extremo. Esta conjunción de ambos polos es lo que se denomina dipolo, ¿no? Que tiene una parte con una carga negativa y una parte con una carga positiva. Si nosotros transpolamos las teorías de los vectores a esto, vamos a tener que toda la parte negativa corresponde a la cola del vector y toda la parte de la carga positiva corresponde a la cabeza del vector. Por lo tanto, en esta parte del dipolo se va a generar un vector que va a tener esta característica, la cola y la cabeza, porque la cola es que corresponde a las cargas negativas y la cabeza corresponde a las cargas positivas. Entonces tenemos acá un dipolo, si podemos vernos acá tenemos otro dipolo en la parte de abajo, o en la parte donde se ha iniciado el estímulo también se forman dipolos con sus respectivos vectores. Si nosotros colocamos electrodos exploradores, electrodos que van a tratar de identificar estas cargas, si colocamos un electrodo explorador en este extremo de la célula, donde está iniciando la despolarización, lo que vamos a poder identificar son las cargas negativas que se ha originado por el estímulo. Por lo tanto, estas cargas negativas van a hacer un trazo en el electrocardiograma negativo o un trazo negativo. Si nosotros ponemos un electrodo explorador en la parte media de esta despolarización, lo que va a poder explorar este electrodo es la carga positiva o la cabeza del vector. Por lo tanto, esto se va a registrar en el electrocardiograma como una onda positiva hacia arriba. Si nosotros ponemos un electrodo explorador en el otro extremo, en el extremo derecho de este esquema, lo que vamos a poder registrar es solamente la cabeza del vector o las cargas positivas. Por lo tanto, esto va a registrarse como una onda positiva en un trazo electrocardiográfico, ¿no? Si continúa la despolarización, vamos a ver que este estímulo se va a ir extendiendo en esa dirección. El dipolo va a ir recorriendo a medida que se va despolarizando toda la célula, y por lo tanto pues el dipolo va a continuar en esa dirección, ¿no? Siempre con la carga negativa que corresponde a la cola del vector y la carga positiva que corresponde a la cabeza del vector. Y pues los registros en el electrocardiograma va a depender de dónde pongamos el electrodo explorador. Si ponemos en este extremo, vamos a ver puras cargas negativas,
y se va a registrar como una onda negativa en el electrocardiograma. Si ponemos el electrodo en el medio de esta despolarización, vamos a encontrar una onda isodifásica positiva inicialmente para convertirse después en negativa o en un trazo negativo. Si ponemos el electrodo explorador en esta parte de la despolarización, pues vamos a ver puras ondas positivas o las cabezas del vector, lo que va a traducir un trazo positivo en el electrocardiograma. Y así vamos a tener a toda la célula despolarizada. Esto no es indefinido, esto es temporal, porque la célula tiene que volver a su estado normal, si no, pues no tendría sentido, ¿no? Entonces la célula va a empezar a repolarizarse, que no es nada más que volver a un estado de reposo que tenía, ¿no? Entonces los cambios van a ser eléctricos, y lo que era negativo se va a convertir positivo, y lo que era positivo se va a ir volviendo negativo, lo que corresponde. Estos cambios que están ocurriendo en las cargas eléctricas de la célula van a generar también estos dipolos, que al contrario de la despolarización, la repolarización va a generar un vector en dirección contraria, porque la carga positiva está a este lado y la carga negativa, que corresponde a la cola del vector, va a estar en el otro extremo. Por lo tanto, se va a generar un vector en esa dirección. Y si nosotros ponemos electrodos exploradores en esta parte, lo que vamos a ver son puras cargas positivas o la cabeza del vector. Por lo tanto, se va a generar una onda positiva en el electrocardiograma. Si nosotros ponemos a la mitad de esta repolarización, lo primero que vamos a ver es una onda negativa o la cola del vector, y se va a trazar una onda negativa. Si nosotros ponemos el electrodo en esta parte, vamos a tener un trazo negativo, porque estamos viendo solamente la cola de este vector del dipolo, ¿no? De esta forma se va a ir repolarizando toda la célula, y pues dependiendo dónde pongamos nosotros el electrodo explorador, vamos a tener los diferentes trazos del electrocardiograma, ¿no? De manera que la célula va a volver a su estado de reposo o a un estado de repolarización normal, que era al inicio, con sus cargas negativas intracelulares y cargas positivas extracelulares. ¿Y de qué sirve conocer todo esto? Pues esto es el origen de cómo se generan las ondas en el electrocardiograma. Sería absurdo colocar electrodos exploradores dentro del corazón, ¿no? Eso es absurdo, no se hace en la práctica. Pero lo que podemos hacer es colocar electrodos exploradores en la superficie del cuerpo de la persona, de manera que vamos a poder registrar o amplificar estos cambios de polarización del corazón, y dependiendo dónde pongamos los electrodos, pues el trazo se va a generar, el trazo eléctrico del corazón se va a registrar en algo que se llama electrocardiograma. Por lo tanto, ya sabemos de dónde vienen esas ondas positivas, o por qué se generan esas ondas positivas y por qué se generan esas ondas negativas en el trazo electrocardiograma, como habíamos explicado en las anteriores imágenes. Por lo tanto, el resultado va a ser un trazo con unas ondas positivas y negativas que se denomina electrocardiograma. Entonces, ya pudiendo interpretar y pudiendo cumplir unas reglas de interpretación electrocardiográfica, vamos a poder hacer diagnósticos clínicos que van a ser útiles cuando nos enfrentemos a nuestros pacientes. Quiero agradecerles por la atención prestada. Los invito a que se inscriban al curso de electrocardiografía que junto con la residencia de emergenciología hemos organizado, pues donde vamos a tocar tópicos ya un poquito más selectos que nos van a permitir enfrentarnos a nuestros pacientes con alteraciones en el electrocardiograma. Les agradezco mucho, mi nombre es Jorge Barrios, nos vemos en una próxima oportunidad.